30 años, destacando en producciones cinematográficas como El Callejón de los Milagros, Cilantro y Perejil, La Habitación Azul, Obediencia Perfecta, que lo hizo acreedor al Premio Ariel, y Confesiones, donde volvió a ser nominado al Premio Ariel como Mejor Coactuación Masculina, además de múltiples participaciones en telenovelas, series y proyectos internacionales, posicionando como uno de los actores más versátiles en nuestro país. Y en esta tarde, en este ciclo de lecturas, Cuéntame de Atlisco, queda con ustedes el actor Juan Manuel Bernal. Hola, buenas tardes, gusto estar aquí con todos ustedes en este hermosísimo espacio, en este hermosísimo pueblo mágico Atlixco, que me recibe con los brazos abiertos. Estoy muy orgulloso, muy contento, feliz de venirles a leer historias de su propio pueblo mágico de Atlixco. Gracias por la invitación, gracias doctora, gracias a todos los que hicieron posible para que yo estuviera aquí, leyéndoles a todos ustedes. Así que pues vámonos a lo que venimos, ¿no? Espero que lo disfruten, se vale que reaccionen como quieran reaccionar a la lectura. Dense un tiempo para escucharlo, dejen a un lado el celular y déjense llevar por la lectura. Ojalá que lo logremos, que haya una conexión para que se transporten por medio de esta lectura. Ya los niños estoy poniendo nerviosos, lo cual es rarísimo. Voy a poner, si quieren pongan todos en avión para que no los distraigan. Así que no es una lectura muy larga, está increíblemente bien escrita y espero que la pasen tan bien como yo cuando la leí por primera vez. ¿Nos arrancamos? De verdad está hermoso este espacio. Bueno, pues, sin más preámbulos, vámonos. Antología de cuentos de la región de Atlixco. ¿Está mejor ahí el sonido? Por José Manuel Meneses. Número 1. Las trojes de Valdecristo. En ese tiempo la gente se moría de hambre. Las abuelas platicaban que en su desesperación muchos comieron hierbas, lagartijas y ratones. No era para menos. Después de la revolución, la Mixteca había sido arrasada. Luego de 11 años de pelea, la tierra que labraron los abuelos ya no existía. Los que andaban en la bola se llevaban todo: animales, cosechas, niños y mujeres. Cuando el hambre arreciaba, no importaba el bando, todos eran como diablos. En otro tiempo a esta tierra le llamaban Valdecristo por su belleza y la abundancia de sus granos, pero llegaron los extranjeros y todo se fue al carajo. Españoles, franceses o ingleses daba lo mismo. Fueran Maurer, Lyons o Gavito, a final de cuentas frente al pueblo eran crueles e insaciables. Querían mano de obra que engordara su riqueza. Ahora, después de muchos años, la gente seguía trabajando como esclavos a pesar de los gritos que pegaban los revolucionarios. Las mentiras decían que la tierra era de ellos, de sus padres y de todos los que trabajaban. Sin embargo, la realidad era otra, muy distinta. Al menos para don Maurilio, un peón que había trabajado toda su vida en el molino de los Maurer. Desde niño miraba pasar el tren en su camino hacia Izúcar y Atecingo. Sí, Maurilio era pobre, pero tenía esa distinción que viene con los años. Caminaba derechito y bien fajado, siempre con sombrero de fieltro, que aunque pobre lo llevaba con orgullo a todos lados. Su cara, desdentada, plegada en 1000 arrugas que bajaban hasta el cuello, con los ojos tristes de quien dice muchas cosas mientras observa en silencio. Gracias a su trabajo había creado 7 hijos. Uno a uno se había ido de Atlixco. La gente decía que andaban lejos, allá por el otro lado. Su mujer había muerto hace algunos años en medio de unos dolores espantosos en el vientre. Ahora, completamente solo, gracias,
Vamos a repetir. Gracias a su trabajo había criado 7 hijos. Uno a uno se había ido de Atlixco. La gente decía que andaban lejos, allá por el otro lado. Su mujer había muerto hace algunos años en medio de unos dolores espantosos en el vientre. Y ahora, completamente solo, en su camino diario, cruzaba el pueblo como una sombra devastada. Con mucho esfuerzo, avanzaba hasta su casa en las inmediaciones del Ahuehuete. Allá dormía en un cuartucho, una especie de jacal que había construido a espaldas de lo que actualmente es un parque. Con el paso que distingue a los ancianos, se perdía entre los callejones más antiguos, esos vericuetos que serpentean entre calles, las calles viejas del pueblo. A veces se paseaba por los grandes arcos del acueducto o respiraba el aire puro en los terrenos de Cabrera. Ese año, la hambruna había caído como sarna a los perros, dura, implacable y con fuerza. Después de 20 años de esta guerra, la gente no sabía vivir de otra manera. En su rostro se adivinaba el efecto prolongado del hambre y la angustia. Para ellos el miedo y la muerte eran la sal de un mundo que se había vuelto loco. Maurilio cuidaba las trojes del molino, ayudaba a cargar los bultos y de vez en cuando le pedían que alimentara a los animales de la hacienda. La pobreza le había pegado a todos y sus patrones eran ahora menos ricos que antes. En otro tiempo había 1000 peones en la hacienda, ahora eran menos de 200. Eso le quitaba el sueño a la dueña. Se decía que por sentirse pobre no tenía el valor de regresar a Europa. Deprimida vagaba por los campos, fustigando con su odio a todo el que se le atravesaba. Después de que asesinaron a Zapata, la cosa se puso fea. Por este rumbo empezaron a escasear los peones. A la mayoría de los hombres los habían matado en la guerra, cuando no andaban de maleantes en la bola, o los había agarrado la racia para hacerlos federales a la fuerza. El resto quería olvidarse de todo, ser obreros y mudarse a las casas nuevas, esas casas de piedra con techo de 2 aguas. El prestigio de Metepec, El León o Cabrera ya despuntaba a nivel nacional. Muchos soñaban vivir en la colonia obrera, tener un automóvil como los ingenieros extranjeros que habían instalado las máquinas en las fábricas, hablar con puras mentiras y tener cientos de mozos como el líder sacrosanto, todopoderoso de los sindicatos. Por todo esto, desde hace un año la hacienda estaba más sombría que nunca. Poco a poco, los clientes se habían ido a comprar a otra parte. Unos decían que a Puebla, a Orizaba o a Ciudad de México. En esos lugares había otros molinos más grandes y modernos que podían ofrecer seguridad y mejores precios a sus clientes. Así eran los tiempos de Don Fortino, el hombre fuerte y líder del sindicato. Un obrero metido a sardo que se hizo famoso en la guerra. Aquí no ha pasado nada. Los obreros somos los verdaderos herederos del progreso, decía, mientras caminaba rápido al frente de su comitiva, esforzándose por ignorar la miseria y la desesperación de la gente. Las fábricas ya venían con todo y eran una alternativa más lucrativa que el campo, al menos así lo pensaban los comunistas y los estudiantes. A pesar de todo, para Maurilio las fábricas no eran una opción, pues odiaba el ruido que producían los armatostes que trajeron para mecanizar la fábrica de León. Encontraba insoportables los chirridos de los fierros, así como los vapores que soportaban hombres y mujeres encerrados como reos en los galerones. Por el contrario, prefería la tranquilidad en la troje, sentir los granos desparramarse entre sus manos, pisar la tierra húmeda en el campo y observar la lenta comunión de la tierra con las plantas y los animales. El día que murió Maurilio, el sol de marzo rasgaba la tierra como nunca, mientras algunos huehues borrachos daban tumbos y gritaban en los alrededores del molino. Venían invitados de Tlaxcala a preparar Semana Santa. Lejos de su camada, después de una primera danza en la plaza principal, habían salido bailando y bebiendo hasta separarse en las orillas. A esa hora ya andaban bien hinchados y con el tufo que produce el destilado de caña más barato. El sudor hacía que fuera insoportable andar con máscara. Con el gasné se limpiaban el exceso de los ojos y habían tirado sus capotes para no atorarse en la maleza. Con la furia de unas fieras y en medio de su desvarío, divisaron al viejo en el campo, a lo lejos. Bien pronto pensaron que cargaba las llaves de las arcas de la troje. Se miraba como unos cuantos pesos fáciles para seguir tomando. Sin pensarlo, avanzaron entre la hierba alta como perros cundidos por la rabia. Como siempre, Maurilio estaba sumido en sus obligaciones. Llevaba una palangana cargada con cáscara de trigo que apartaba para unos cerdos. Después de acuchillarlo en el pastizal, que está junto al sendero,
Rascaron en sus bolsas y hurgaron en su saco, mientras todavía agonizaba. Únicamente encontraron la cáscara de unas semillas enredada en la borra que los años acumulan en la ropa. Una mujer que subía hacia la concha escuchó sus quejidos a lo lejos. Dicen que un grupo de obreros bajó para ayudarle. Lo cargaron entre 4 hasta la enfermería de la fábrica. Más tarde, junto al resto de su camada, los huehues fervorosos, como siempre entre gritos y latigazos, recibieron la bendición del cura en una de las capillas de la parroquia de Santa María. Era difícil saber lo que habían hecho en medio del borlote. Los días siguientes nadie dijo nada ante la ausencia del anciano. En medio del caos, la sombra de la muerte nos cobija por igual, se decían todos en la guerra. Pero también, en medio de la soledad, los amigos se aquilatan, así como los faros en medio de una tempestad. Mientras Maurilio convalecía, la hija de un viejo amigo del molino reconoció su nombre cuando una enfermera pasaba la última revista. A la mañana siguiente, Demetrio acudió a visitarlo. De inmediato, con su voz cansada pero llena de autoridad, pidió a sus hijos que llevaran a su amigo hasta la casa de Axocopan. Allá la maravilla del agua, boyante de los manantiales, sin duda lo curarían. Entre lágrimas, en silencio, Maurilio agradecía con un apretón de mano a su amigo, un gesto habitual entre hombres duros. Su amigo insistía que a su edad Maurilio podría retirarse y vivir con ellos en las parcelas de su rancho. A final de cuentas, a los patrones de la hacienda no les importaba. De inmediato se dieron órdenes para que un indio huaquechula realizara sus labores. Pensaban que el viejo yacía en su casa o que la enfermedad finalmente le había impedido asistir a su trabajo. En el centro del pueblo apenas notaron su partida. Un tendero al que le debía 2 tantos de manteca, medio piloncillo y unos cuantos huevos, esperó su paso durante 4 días. Por la tarde, despachaba a los clientes estirando el cuello para buscar al anciano en su regreso a casa. Entraba rápido a la trastienda y salía dando brincos para pillarle de frente y así cobrar la deuda. Incluso pidió noticia a 2 ancianas oficiosas que vendían frente a la iglesia de la Tercera Orden. Después de una semana, igual que Maurilio, hace muchos años, el tendero dio por perdido su dinero, en lo que fue el último pensamiento que alguien tuvo acerca de este pobre hombre. La leyenda, vamos con el cuento número 2, la leyenda de la Soguapile. El cerro se alza frente a San Jerónimo Caleras, donde converge el camino de Xonacayucan, que baja hasta Nexatengo. En sus tierras pastoreaban chivos que luego vendían a los mataderos. En las laderas de Soguapile encontraban lo necesario para sus animales. La amistad de Fermín y Rufino era silenciosa como las calles de su pueblo. Así como solía ocurrir en el campo, únicamente se hablaba cuando era necesario. En otro tiempo, la economía del lenguaje fue un distintivo de nuestros pueblos. Por eso, veían con malos ojos a los citadinos parlanchines. A pesar de todo, por las mañanas se esperaban al pie de la vereda que mira hacia Xonacayucan. Desde ahí, con más de 300 chivos, iniciaban el ascenso, armados con sus ocarinas, unas varas y mendrugos que guardaban para la merienda. Vagaban por el cerro hasta la tarde, antes de caer la noche. Después de la jornada se despedían en el mismo sitio con un vago asentamiento de cabeza. Desde arriba se dominaba todo el panorama. Encaramados observaban cada detalle con detenimiento. A lo lejos, Atlixco coronado por los volcanes, la silueta de los montes que definen los límites del valle y apenas como un punto la capilla del cerro de San Miguel. El caserío apenas como una mancha, las haciendas diminutas y los pueblos desperdigados en el horizonte. Eran solo un motivo que alegraba la jornada de 2 amigos mientras merendaban. Rufino era fuerte como las varas de un encino. Subía la ladera de golpe casi sin sobresalto. Decían sus padres que el chamaco se crecía al castigo. Y por su parte, Fermín era tenaz como un lobo detrás de una presa. Desde pequeños, siempre habían trabajado en el monte,
Nunca fueron bautizados, por lo que a pesar de todo, no había miedo en sus corazones. Los lugareños pensaban que el monte era una mujer. Así lo indicaba un amoxicli, esos libros viejos que con pinturas explicaban todo. La Sohuapille era un cerro con cara de mujer. Así lo habían encontrado a su llegada los españoles. El libro era como un mapa. Ahí se delineaba la región de Atlixco y sus alrededores, las elevaciones y sus nombres con una extraña glosa en lengua mexicana. El monte, creo que otra vez hay que... El sol insiste en darme la luz de frente. Muchas gracias. Me encanta el sol, pero no me deja leer. Perfecto. La Sohuapille actuaba de muchas formas, afirmaban los ancianos. A veces como bruma que baja la ladera y confunde a los andantes. Otras como una tempestad que azota la sierra que remata en este monte. También se manifestaba a través del veneno de las víboras e incluso como el filo de las piedras en los tramos escarpados. De cualquier forma reclamaba sangre. Así, en medio de la vorágine, los hombres perdían el camino, se despeñaban en sus laderas o morían envenenados por la mordida de los cascabeles. Desde luego, los pastores sabían leer el temperamento de Sohuapille. Si la tierra estaba dura y les lastimaba su guarache, pensaban que la doncella estaba enojada. Otros días leían su calma y tranquilidad en la suavidad del terreno y el verdor que brotaba en sus laderas. El camino era fácil cuando su humor les favorecía, tortuoso y sombrío cuando se enfadaban. Sus abuelos les habían enseñado a bajar en tiempo, a subir siempre cuando el sol se asoma, dejando una pequeña ofrenda de tabaco, maíz e incienso en las pequeñas cavernas que se forman en las rocas. Pedir permiso y dar las gracias una vez al mes era lo indicado. El respeto era lo más importante y la amistad ante el peligro era sagrada. Por eso siempre pastoreaban juntos. Aquel día, un chivo se desbarrancó en uno de los pedregales. Lo miraron caer desde la cumbre. Todavía vivo, yacía en la hierba a 300 metros de la vereda en la que andaban. Sin pensarlo, Fermín bajó hasta el sitio, buscaba recuperar al animal de su rebaño. Apoyaba su guarache en el borde de la roca cuando resbaló por la pendiente, cayendo por una oquedad parecida a un pozo que nunca habían visto. Como si una voluntad maligna la hubiera abierto desde el núcleo de las piedras. Así obraba la doncella. Era maestra del engaño. Se había roto un tobillo y tenía el hombro dislocado. Sin decir palabra, Rufino bajó de un salto y observó la hierba y la herida. Sabía que no podría cargarlo. Fermín no se quejaba, pero había una tristeza que Rufino nunca había visto en sus ojos. Sin decir palabra, apretó su mano y de un salto subió por el peñasco. Bajó corriendo por ayuda hasta el pueblo. Más pronto que nunca cayó la noche. Un grupo de hombres fueron a buscarlo. Apenas se miraba para dar un paso. No encontraron nada. El lugar donde recordaba la caída estaba intacto. No había pozo, no había chivos, no había nada. Al otro día, solo encontraron los rebaños, 300 chivos aturdidos por el frío, rondando una peña que está a unos metros antes de la cima. De Fermín y del pozo, nadie supo nada. En el atrio de la iglesia la gente balbuceaba para que no los escuchara el padre. La doncella había reclamado al chamaco y nadie pudo ayudarlo, se decía por todos lados. En silencio, Rufino recordaba los ojos tristes de su amigo. Gracias. Más pronto que nunca cayó la noche. Un grupo de hombres fueron a buscarlo.
Apenas se miraba para dar un paso y no encontraron nada. El lugar donde recordaba la caída estaba intacto. No había pozo, no había chivos, no había nada. Al otro día solo encontraron los rebaños, 300 chivos aturdidos por el frío, rondando una peña que está a unos metros antes de la cima. De Fermín y del pozo nadie supo nada. En el atrio de la iglesia la gente balbuceaba para que no los escuchara el padre. La doncella había reclamado al chamaco y nadie pudo ayudarlo, se decía por todos lados. En silencio, Rufino recordaba los ojos tristes de su amigo, su mano pálida en ese último tacto y la sensación terrible de ser acechado. Al despedirse ambos sabían que Fermín ya estaba muerto. Cuando los mayordomos atinaron a preguntar, el niño no había dicho nada. Ahora debía encontrar otro amigo para pastorear a sus animales en el cerro de la mujer serpiente. El árbol del ahuehuete. La gente se juntaba al pie del árbol, ahí mero donde brotaba el agua. Las mujeres venían desde lejos a lavar sus ropas. Otros, después de andar por el camino real a Cholula, se refrescaban antes de llegar finalmente al centro de la villa de Carrión. Sus aguas cristalinas eran el mejor lugar para el descanso. Fausto bebía agua del manantial después de intercambiar productos con las monjas del convento del Carmen. Se trataba de un tameme, decían las viejas religiosas que lo atendían haciendo gestos de desprecio. Desde el manantial caminaba 6 horas hasta su rancho en San Juan Ocotepec. Ahí entregaba el grano y otras cosas que compraba en el convento. El camino en su primer tramo estaba lleno de subidas y bajadas, bordeado de ríos y de animales. Luego entraba a la ciudad por la zona de solares chicos. Debido a una lesión en la rodilla, bajaba por el monte como un alma en pena. Su paso lento había dejado la vitalidad de la juventud en los senderos que van de San Pedro Coaco, pasando por San Juan Ocotepec hasta San Jerónimo Coyula. Después de tantos años, al lado de sus burros, había visto todo. Maleantes que subían y bajaban por el monte, sacerdotes prestos cobrando su tajada en las fiestas patronales, difuntos a un lado y del otro camino, manadas de perros que lo devoraban todo. La vida era dura. Recordaba que así decía su abuelo. Mientras tomaba un respiro, se acomodaba el sombrero, secándose el sudor que le escurría por la frente. Desde pequeño acarreaba la mercancía y cobraba poco. Apenas para unas tortillas, unos chiles y un plato de frijoles. En las cuestas del camino, sus burros bramaban para hacerse hasta la cresta. Las pezuñas maltratadas y la mirada triste de sus animales encontraban eco en la parquedad de Fausto. Nunca había usado látigo ni fusta. Amaba a sus animales. Hay quien dice que siempre fueron sus mejores amigos. Los 90 kilos que cada animal cargaba se multiplicaban por causa de las lluvias que anegaban el camino. Era un verdadero infierno cuando no había, francamente, una vía intransitable. En el ahuehuete, hombres, animales y mujeres se acercaban. Sus aguas eran como un bálsamo para los caminantes. Todos guardaban el silencio propio de quienes, sin darse cuenta, heredaron una vida bajo la condición de los esclavos. Los animales bebían con la parsimonia de los reos que caminan hacia el matadero. Desde ahí, las torres de la parroquia se distinguían a lo lejos, mientras la serranía que baja del volcán amenazaba con dejar caer la noche. Después de cargar los burros, los padrecitos lo confesaban en nombre de 400 santos. Fausto no entendía nada, había aprendido a guardar silencio y salir de ahí lo más rápido posible. Después de escuchar su penitencia, partía de regreso hacia su pueblo. La mugre en sus uñas, las costras de tierra en los tobillos, la cara llena del paño dejado por el sol, eran parte de la rutina. Manimocuepas, decía para despedirse del ahuehuete y volverse hasta su rancho, mientras agradecía a la naturaleza con una pequeña referencia. El silencio lo había aprendido bien de niño. Nunca supo quiénes eran sus padres. Solo recordaba a sus abuelos y que desde siempre ya trabajaba en el rancho ayudando a las mujeres, desgranando maíz, acarreando las canastas y limpiando las caballerizas.
Desde entonces sabía que los indios no debían contestarle a la gente de razón, mucho menos mirarlos a los ojos. Las lecciones más duras que recordaba eran de sumisión y asentimiento. Como muchos, de jovencito, se atragantaba con su lengua prieta, pues le hervía la sangre ante las injusticias que miraba en todas partes. El indio no ve, el indio no escucha, tampoco opina nada, decían los caporales. Los indios obedecen y se callan, incluso si el hijo del patrón aparta fanegas de grano para venderlas por su parte y los culpa. Fausto brincaba por las veredas, siempre delante de otros niños. Después de un tiempo, el caporal había ordenado a los tamemes enseñarle cómo moverse en los caminos, además de presentarlo en el convento para que de ese modo los reconocieran los señores padres cuando lo enviaran a mercar. Recordaba también que cuando tenía 11 años ya conocía los caminos de Metepec, de Axocopan y Chinameca. Un día de pronto había bajado de Ocotepec, apenas si podía andar con tanta hambre, y entonces rejuntaba olotes quebrados para comer. Venía como un animalito nada más con su calzón de manta, un payo y un pequeño chiquihuite a sus espaldas. Las señoras del rancho lo habían acogido y desde ese día el patrón contaba otro indio dentro de su casa. Debajo del ahuehuete, el niño se tiraba sobre las piedras o se trepaba en una rama. Desde arriba soñaba con el reflejo del agua, el verde de los campos y los bosques que se pierden en los volcanes. Amaba el sonido del agua entre las rocas, decía siempre a sus adentros. Por eso pasaba a Axocopan y a veces se escapaba hasta San Baltasar, a Tlimeyaya. La frescura del agua calmaba las heridas que los cargadores dejaban en el camino. Por andar descalzo, su piel abierta se partía dejando ver el rojo de su sangre. Las costras en sus brazos recordaban la rugosidad de las reatas con las que jaloneaba su media docena de burros viejos. Recordaba que durante un tiempo hacia el camino con Fortunato, otro niño de San Juan Ocotepec, fueron grandes amigos. A veces, después de jornadas de 20 horas, Fausto y Fortunato no se habían dicho nada. Se comunicaban con gestos, chiflidos y miradas. Cuando se perdían en el bosque sacaban su ocarina y de inmediato se reconocían. Evitaban las palabras. Solo un buen semblante los acompañaba a lo largo del camino. De todas formas, solo hablaban mexicano y entre hombres no conviene entregarse a la liberalidad de las palabras. Así les habían enseñado sus abuelos. Así conviene a la gente del campo. Sin embargo, junto a Fortunato, Fausto encontraba alivio. De viejo, cuando descansaba en el porche de su casa, recordaba que había visto a muchos entregarse a la muerte en las cañadas, abandonarse en las profundidades del bosque o despeñarse en los texcales que se abren en las faldas del volcán. La soledad también mata. Por eso es valiosa la presencia de un amigo. En el rancho, Fausto seguía a Fortunato a todos lados. Mientras despachaba sus asuntos, se agachaban en cuclillas, veían al horizonte con las ansias de libertad que solo los esclavos pueden permitirse. «Kiohue», gritaba Fausto, y los niños corrían para arriar a los burros y preparar el viaje. Cargaban sacos, cuerdas, látigos y un pequeño itacate. En ese entonces no pasaba nada en San Juan. La silueta del volcán se erguía muda en el horizonte con su cono casi perfecto, tan característico. Aunque debido a la guerra, más allá de Yancuitlapán, era más común ver muertos que gente viva. Las viejitas afirmaban que el monte estaba cundido de tigrillo, ocelote y otras fieras que bajaban a comerse a la gente. Esto ocurría mucho antes de los abuelos, cuando había caído aquel diluvio que abrió las barrancas que atraviesan nuestros pueblos, así decían los ancianos a sus nietos. Mientras estrujaba un paño viejo, Fausto recordaba el día que perdió a su amigo. Toda la noche había estado lloviendo. Después del trabajo, él no pudo despertarse en la madrugada. Cuando abrió los ojos, Fortunato ya se había adelantado. Eran las 4:30 de la mañana. El sonido de la lluvia arreciaba contra las lajas de la techumbre de su jacalito. Asomado por una ventana descuadrada, comprendió que nunca más volvería a verlo. La fuerza de la tormenta le dio sentido a su presagio.
el frío paralizante, la neblina y la lluvia habían provocado una riada que bajaba por las cañadas. El agua se movía con la rabia de una fiera herida, devorando senderos, puentes y hasta unas casas. Además, Fausto recordaba el estrépito de troncos, lodo y todo el pedrerío. La destrucción bajaba como una víbora de agua que se deslizaba por las laderas del volcán para arrebatarle al pueblo de San Juan a un pequeño tameme y 5 burros que madrugaron en busca de su cargamento. Tremenda historia. Cuatro, 2 novios y la plaza Fray Toribio. Una canción se escapaba entre la puerta de la vieja cantina de ese barrio. El Tigre del Peñón era un lugar que estaba a unos pasos de la calle Hidalgo. Era paso obligado para quien, como Benjamín, bajaba por el cerro y se dirigía hasta la casa del obispo. Las paredes anchas y la antigua arquitectura del lugar le sugerían una idea que en ese momento resultaba poderosa. La mujer más importante de tu vida es como una puerta que se abre y se mira lejos. Se aparece en primer momento como una amiga para disfrutar y compartirlo todo. Así lo había dicho Platón en alguno de sus diálogos. No importa cuál en este momento. Todo esto pensaba Benjamín cuando iba a encontrarse con Sofía. En ese entonces eran estudiantes del último año de la preparatoria Simón Bolívar. Había planeado la cita durante 4 horas de desvelo. El plan era perfecto. Desde niño había visto a miles de turistas hacerlo con mucho éxito. Primero, caminar por las calles de Treviño, subir hasta la capilla en la cima del cerro, admirar la arquitectura, claro, contemplar la belleza del horizonte, luego bajar para descansar y reír en las escaleras anchas. El joven quería sentir el calor de Sofía en los inviernos. Estaba decidido a estar junto a ella cuando el frío muerde el alma o cuando la soledad da miedo y mata las sonrisas. Soñaba acomodarse entre sus brazos cuando la vida les muestre su cara más abyecta. En fin, quería perderse en los pliegues de su cuerpo y acariciar la belleza interminable de su pelo. Estaba dispuesto a escribir 1000 cartas con sus manos torpes para ver cuando los labios de Sofía leían sus palabras mientras tomaban un café en los balcones de la calle Hidalgo. Desde luego, utilizaría las recomendaciones de su maestra de literatura. Mientras caminaba de vuelta a casa, recordó la última vez que le escribía. Era a inicio de febrero y después de unos días su voz empezaba a borrarse en su memoria. No podía permitirlo en vísperas del día más importante para los enamorados. Atesoraba el último mensaje que Sofía había mandado. Ese fin de semana su voz distorsionada por la bocina resonó 1000 veces entre sus manos, siempre a través del altavoz de un Samsung viejo, de esos de gama baja con la pantalla destrozada. En la casa del obispo habían intercambiado una mirada diferente. Ya no eran simplemente amigos, había algo que había cambiado. Luego, la breve caminata hasta el Zócalo, la paleta casi obligada y el café en todo lo alto del kiosco arabesco. En Atlixco se sabe todo, y todos sabían que ya eran novios. Esa risa me dice que sí. En Atlixco se sabe todo, y todos sabían que ya eran novios. Conformes asistieron a despedirse, para consuelo de todo el pueblo, que de alguna manera también los observaba. No todo era sencillo para este par de jovencitos. El camino suele ser difícil para los enamorados. El vacío dejado por la voz de Sofía era más grande en los rincones de su casa, casi insoportable. A veces, Benjamín se refugiaba en la última mesa de la cantina del centro, ahora invadida por niños fresas y por hipsters que llegan los fines de semana a sacarse una foto y a presumir la experiencia. Es curioso cómo una persona va y viene en los recuerdos, se posiciona en tu mente y la reclama como su territorio. Así como la luz de una farola que falla al fondo de un pasillo largo, o como la mente cuando sumida en espirales que se cortan para describir un nuevo espacio que te atormenta en medio de la noche. Sentado en la cornisa de su casa, con los brazos descansados sobre las rodillas, la cara vuelta al cielo y los ojos cerrados mientras apretaba sus puños, aspiraba profundamente,
como quien después de largo rato emerge de lo profundo del agua. Casi podía saborear la densidad y el gusto a plomo de ese momento. Añoraba verla de nuevo, subir juntos el cerro, sentarse en su ladera y disfrutar una vez más la vista de su pueblo. Enamorado, vivía entre las sombras, deambulaba en sus recuerdos y lo asaltaban unos versos de Octavio Paz que recitaba para su consuelo. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Luego recordaba su primer beso en la Plaza Fray Toribio. Después de 15 años, la sangre aún ruborizaba su cara en medio de un sobresalto. A pesar de todo, pensaba, no había de qué avergonzarse, pues las historias de amor escritas en el Zócalo de Atlixco llenarían 1 o 2 estantes de la Biblioteca Infinita descrita por Borges en sus textos. Al paso de los años, Benjamín y Sofía habían hecho su vida en solares chicos, en una casa llena de flores, libros y besos, los interminables besos que ocupaban cada tarde cuando llegaban del trabajo. Así iban y venían los recuerdos de unos novios sentados en algún lugar de Atlixco, rodeados de la magia que emana de la piedra con la que se construyeron iglesias, arcos y conventos. Todavía vagaban por Treviño, siempre hablando de sus temas, disfrutando de la vida y de ese ritmo que nos atrapa cuando caminamos por Atlixco. Saboreaban las tristezas y las alegrías, sin olvidar las andanzas de esos jóvenes después de su primer encuentro en la casa del obispo. Después de un tiempo, Benjamín y Sofía descansaban en las escaleras anchas como el día que se enamoraron. Disfrutaban el paso del tiempo como el viento que barre la planicie y estremece las flores, o como el agua de los manantiales que baña nuestros campos. Atlixco, siempre Atlixco, pensaba Benjamín a través de los recuerdos de la mujer que ama. Muchísimas gracias. Un placer. Muy fuerte el aplauso para Juan Manuel Bernal. Fuerte el aplauso para usted. Muchísimas gracias. Excelentes historias de nuestro bello Atlixco. Eso es de lo que hablábamos hace un rato, Juan Manuel. Aquí se congrega la familia atlixquense y hoy ha venido a escucharte en este ciclo de lecturas. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco. La acompaña nuestra regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, Valerie Barch Aburto. Adelante, maestro, le invitamos a pasar. Véngase, maestro, con nosotros. Fuerte el aplauso para nuestro tesorero municipal, el maestro Paco García, para nuestro secretario de Economía, también licenciado Raúl Guerrero González. Adelante, presidenta, le cedemos a usted. Ok, escuchemos a nuestra regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos a esta primera edición del año del ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco. Es un ciclo que desde hace ya más de 3 años, gracias a nuestra presidenta municipal, la doctora Ariadna, nos ha permitido vivir a través de magníficos actores y actrices a nuestro amado municipio. Porque el día de hoy no solamente escuchamos unos hermosos cuentos de la magnífica voz de Juan Manuel Bernal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Revivimos a través de estos textos también de José Manuel Meneses, que conocedor de nuestro municipio, de cada rinconcito de él, lograron hacer que todos nosotros recordáramos personas, recordáramos lugares que muchas veces en nuestro día a día tenemos un poquito empolvados y que para quienes son de fuera del municipio les permite ver otra cara del Atlixco de las Flores turístico, hermoso que tenemos en el centro. Así que yo espero que nos sigan acompañando en las siguientes lecturas. Recuerden que es una actividad que tenemos cada trimestre, en donde podemos cada vez empaparnos un poquito más de lo que es nuestro municipio y sobre todo vivir una tarde en familia, una tarde de calidad, una tarde en donde la cultura y el arte están por todas partes, porque por supuesto que Atlixco es ciudad del arte y la cultura. Así que nuevamente muchas gracias a todos, gracias por supuesto a nuestro actor.
y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias a nuestra regidora de turismo y pues es entregado en este momento por manos de la doctora Ariadna Ayala este bello presente, ¿verdad? Se lleva los sabores de nuestro Atlixco allá a Ciudad de México. Esperamos que lo disfrute. Muchísimas gracias. Que se escuche más fuerte el aplauso para Juan Manuel Bernal. Juan Manuel, si nos puedes ahora sí que compartir, ¿qué te ha parecido nuestro bello Atlixco, nuestro pueblo mágico? Pues se quedaron cortos los que me habían hablado de Atlixco porque me habían dicho que era muy, muy, muy hermoso y creo que se quedaron cortos. De verdad tienen un lugar mágico, rodeado de cerros, y ya había Don Goyo allá atrás siendo testigo de todo esto, así que felicidades por tan hermoso lugar y por mantenerlo así. Lo que le decía a la doctora es que llama mucho la atención entrar y ver tan limpio, ver tan cuidado. Ojalá que todos los lugares de nuestro hermosísimo país estuvieran así. Los felicito que esta cultura de la lectura, seguir cultivándonos como seres humanos nos obliga también a ser responsables y corresponsables de nuestros lugares, de nuestros espacios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, ¿no? Así que los felicito porque es un lugar hermosísimo y se siente una energía muy hermosa. Felicidades. Muchísimas gracias a Juan Manuel Bernal, pues te llevas los sabores de nuestra gastronomía y también el corazón en el aplauso de nuestro bello Atlixco. Fuerte el aplauso para Juan Manuel Bernal. Despedimos esta primera edición del 2026 del ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco. Fuerte el aplauso para la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, nuestros amigos de Presidium que también nos acompañan. Atlixco, ciudad del arte y la cultura, les espera en el próximo ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente